Hoy los saludo en este día 12 de marzo de 2021, día 24 del tiempo de Cuaresma. La liturgia en el día de hoy es tomar la primera lectura de la profecía de Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor: conviértete, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Preparen su discurso y conviértanse al Señor y díganle: perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el vino del Líbano. Oh, Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto, siempre verde, de mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 80. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Hagan penitencia, dice el Señor, se ha acercado el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28b al 34. En aquel tiempo, uno de los maestros de la ley se acercó a Jesús y le hizo esta pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y viendo Jesús que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Definir en una sola palabra estas lecturas del día de hoy es el amor, definitivamente. Entonces está diciendo que el amor es el centro, o sea, es el fundamento
de toda la vida, de todos los seres humanos y de todas las épocas y edades. En este día seguimos avanzando el camino de preparación para la Pascua. Para este momento es un momento en nuestra vida en que debemos volvernos a nuestro Padre Celestial, a entender que somos hechura suya para hacer buenas obras, las cuales Él dispuso desde el momento en que, según su gracia, decidió darnos la vida concibiéndonos en el vientre de nuestra madre. Y nuevamente nos está invitando a la conversión. Al decir vuélvete, nos está diciendo cambia de rumbo, gira hacia otro lado. Pensemos en la siguiente escena. Voy caminando y alguien me avisa que delante hay un abismo profundo, y que si llego allá me caeré, me causaré daño, quizás hasta la muerte, y será un lugar donde sufriré mucho y no podré volver a salir de allí. La pregunta es, ¿sigo caminando en ese sentido? Creo que la respuesta es obvia, claro que no. O sea, a menos que sea una persona que no tiene sentido, que no tiene razón, que no tiene conciencia, seguiría caminando hacia allá. Pero una persona que es razonable, que entiende, que comprende, que tiene inteligencia, ¿qué hace? Gira la vuelta, da la vuelta y se va por otro lugar, o sea, se regresa, no sigue en ese camino. Y lo que el Señor nos está diciendo y nos está invitando todo este tiempo de esta cuaresma es a eso, a la conversión, a volvernos hacia Él. Cuando nosotros caminamos hacia ese abismo, cada vez nos vamos alejando más y más y más de Dios. Pero cuando damos la vuelta nos vamos acercando ¿a quién? A Él, paso a paso, poco a poco. Porque eso es un proceso, eso no es de un momento para otro, sino eso es un proceso de vida, es un estilo de vida. Y entonces en este tiempo nos recalca mucho la palabra que oigamos la voz de Dios, que volvamos a Él, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Santificador. Y en la primera lectura es el mismo Señor, nuestro Padre Celestial, quien directamente nos habla a través del profeta Oseas. Esto dice el Señor, empieza el texto bíblico diciendo, ¿quién lo está hablando? El Señor mismo, nuestro Padre Celestial. Conviértete al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Preparen su discurso, conviértanse al Señor y díganle, perdona del todo nuestra culpa. Acepta nuestro arrepentimiento. Hemos pecado, te hemos ofendido, nos hemos apartado de ti, hemos sido desobedientes, rebeldes. Pero aquí estamos hoy, Señor, confesando con el fruto de nuestros labios, confesando nuestros pecados, nuestros errores. Y dice, y ya nos llamaremos, prometerle a Dios que ya nos llamaremos nuestro Dios a la obra de nuestras manos. ¿Por qué? Porque obviamente que nos vamos es a poner en las manos de Dios. Él es el que sabe qué nos conviene, qué es lo que quiere para nosotros. Entonces es darle a Él la oportunidad de que Él sea quien guíe, quien dirija nuestra vida y no nosotros. Porque pues nosotros obviamente que cometemos equivocaciones y errores. Y en el Salmo entonces Él dice, ojalá yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Y nos está diciendo qué va a pasar, qué es lo que sucede cuando nosotros nos volvemos a Él y escuchamos su voz, o cuando nosotros definitivamente nos apartamos y lo ignoramos, no escuchamos su voz. Y nos dice, no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. ¿De qué nos saca el Señor? De la esclavitud. Nos saca de la oscuridad, nos saca del rencor, nos saca del odio, nos saca de la ruina, nos saca de la angustia, del dolor. De allá es donde nos saca el Señor, de esa esclavitud. Y por eso nos dice, no tendrás un Dios extranjero. ¿Qué son los dioses extranjeros? Nos construimos tristemente otros dioses. En el Evangelio entonces Jesús nos está diciendo cuando le pregunta al maestro de la ley cuál es el principal mandamiento. Jesús le contesta, el primero es, y vuelve a decir, escucha, oye, pon atención, interiorízalo en tu ser. El Señor nuestro Dios es el único Señor, no hay otro. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué es el alma? Los pensamientos, las emociones y el espíritu. Nuestra voluntad está dirigida únicamente hacia Dios. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios no es sencillo, no es fácil. Porque a veces amamos más el mundo, a veces amamos más a los hombres, a los seres humanos, a la familia, al trabajo, que a Dios. Entonces por eso nos dice con todas tus fuerzas, porque nos toca esforzarnos y luchar para lograr amar a Dios. Y vuelve a decir, chama, eso significa oiga en hebreo, shema, escucha, oye, interiorízalo, éntralo a tu ser, a tu corazón, a tu mente, a todo lo que tú eres. Amarás al Señor, porque Él nos ha dicho, no tengan otro Dios extraño, no adoren a otro Dios extranjero, porque yo soy el único que saco de la esclavitud a mi pueblo. Lastimosamente nosotros nos construimos muchos dioses y creemos depender de ellos, pero ningún Dios nos salvará fuera del Dios verdadero. El Dios dinero, por ejemplo. Hay muchos memes que dicen que el dinero compra la cama de un hospital, pero no compra el sueño. Perdón, compra una cama, pero no compra el sueño. Paga servicios de salud, medicamentos, pero no compra la salud. Quizás compra regalos, atenciones, pero no compra el amor. El Dios trabajo, por ejemplo. Tener una profesión, una ocupación, cómo desarrollarnos profesionalmente es importante, pero es un trabajo que debe tener unos límites porque es algo circunstancial en nuestra vida. Porque un trabajo sin límites nos aleja de la presencia de Dios. El Dios familia, unos lazos afectivos con la familia sin la presencia de Dios para muchas personas es una carga, es un dolor, es un sufrimiento. Si la esposa no me hace feliz, no lo hace feliz, entonces la deja, se va a otra parte donde lo hagan feliz sin importar si dejó familia, si hace sufrir a los hijos, no le interesa. Un amor sin Dios, un hogar sin Dios es un hogar donde hay rencor, violencia, odio, estrés. Muchas veces conformamos un hogar sin saber qué realmente es el amor, ese amor que Dios nos pide, porque Dios le dice al hombre, esposo, ama a tu esposa como Dios ama a su iglesia, que dio su vida por ella. Mujer, ama a tu esposo, así como Jesucristo es la cabeza, tu esposo es la cabeza de tu hogar. Ámalo de tal manera que lo obedezcas. A los hijos igualmente, pero como no lo conocemos, como no sabemos cuál es ese rol que Dios nos dio a cada uno, por eso hay tantos problemas en las familias, en los hogares. Un hogar donde cada persona reconoce a Dios como su Señor y su Dios, como quien tiene el control de todas las áreas de su vida, es un hogar que se constituye en la primera iglesia. Son unos padres que le enseñan a sus hijos a conocer a Dios, a conocer su palabra. Se convierte un hogar en la escuela de formación en el amor, en el perdón, en la misericordia, en el servicio, en la entrega, en la lucha, en el esfuerzo. Qué diferente es un hogar viviendo en el amor de Dios en comparación con un hogar donde solo se vive violencia, egoísmo, soberbia, deseos de ganar dinero a cualquier costa, de ostentar lujos, y para eso se hace cualquier cosa. En desarrollo de la autonomía y libertad, dice el Señor, ojalá yo les pongo hoy vida y muerte, ustedes decidan. Ojalá escuchen mi voz, que ese pueblo mío camine por el camino que yo les señalo. Y dice en el Salmo, los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre, o sea, con lo natural, con lo auténtico, con lo que sobreabunda. Considero que si cumplimos ese primer mandamiento, casi que el segundo sobraría, pero ese es el segundo mandamiento que dio nuestro Señor Jesucristo que cumplamos,
y es amar a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Para amar a alguien así como Cristo nos ama, debemos primero sentirnos a nosotros mismos amados, no con egocentrismo, no entendiendo que somos lo número uno, sino por el contrario, que Dios nos ama a nosotros con total entrega, sin esperar nada a cambio, y así Él espera que nosotros amemos a los demás. ¿Y cómo nos ama Dios? Primero Él nos amó primero. El Padre envió a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos ama de tal manera que dio la vida por nosotros, vino a nuestro rescate, vino por los enfermos. Es ese Dios que nos ama tanto que deja las 99 ovejas para ir en busca de la que se salió del redil, de la que está perdida, y cuando la encuentra se la echa en el hombro y le sana sus heridas. Es un amor que todo lo espera, que todo lo perdona, que todo lo justifica, que no es egoísta, que no se alegra a las injusticias. Es un amor que primero tenemos que sentirlo para luego sí poder amar al otro. Si no comprendemos el amor que Dios nos da a nosotros, que no mira nuestros errores, nuestros pecados, sino que nos trata según como Él quiere por su justicia y su amor, no podremos amar de otra manera al prójimo, a ese prójimo que nos lastima, que nos desprecia, que nos rechaza, que nos ofende. Primero tenemos que sentir ese amor de Dios hacia nosotros para así nosotros poderlo dar a los demás. Por eso hoy vamos a orar y vamos a decir: Señor, Padre nuestro, te damos infinitas gracias por ese amor inmenso que nos tienes. Gracias porque tu amor es incondicional, tu amor es eterno, tu amor es sin límites. Gracias porque toda la creación nos habla de tu amor, de la grandeza de ese amor que nos tienes. Los árboles que dan frutos, que dan flores, que se dan a sí mismos para nosotros. Gracias, Señor, por toda tu creación. A ti, Hijo, gracias por mostrarnos el amor del Padre, por dar la vida por nosotros, por no ser, no por ser buenos, sino por tu infinita misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos haces ver y oír y obedecer la voz del Padre. Nos enseñas y iluminas nuestro camino para poder escuchar la voz del Señor y no endurecer nuestro corazón. Gracias, Padre, a Hijo y Espíritu Santo, desde hoy para siempre.